La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Queridos amigos, sean todos bienvenidos al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, ubicado acá en la República Bolivariana de Venezuela, Maracay, Estado de Aragua. Quien les saluda gratamente, el doctor abogado Mauri Rojas. Bienvenidos, Dios les bendiga. Hoy vamos a conversar abiertamente sobre un tema de mucho interés para usted, para ustedes, y que versa directamente sobre el cómo realizar, cómo elaborar una tesis de grado a nivel doctoral, pensando y haciendo una tesis. Fíjense que durante largo tiempo he observado que en algunas oportunidades quienes hallándose directamente a poco de culminar estudios regulares ven la realización de una tesis doctoral simplemente como un suceso de carácter obligatorio en sus vidas, totalmente desagradable. Óigase bien, desagradable. La simple idea de redactar un producto científico causa un sinnúmero de malestares, y la drástica decisión de contratar los servicios privados de un redactor, de efectuar determinadas acciones en pro de la no realización original de esta tesis doctoral, que tanto para usted como para todos los investigadores son completamente necesarios, bien sea por ser una necesidad de orden administrativo que nace directamente de una casa de estudios a nivel universitario, o simplemente por ser una investigación que va a reflejar el resultado de una búsqueda y de la misma manera el grato encuentro con una realidad y de la misma manera con una solución. La incertidumbre, sí señor, la incertidumbre que habitualmente enfrenta el investigador pasa necesariamente por los diferentes niveles y los dilemas teóricos que le exigen asumir una posición totalmente frente al fenómeno objeto de estudio. Pero no solo eso, mis queridos amigos. Ante esta disyuntiva que significa decidir el sendero en cuanto a la realización de la tesis doctoral y el abordaje directamente de los diferentes referentes teóricos, de las referencias que humildemente han aportado directamente estudiosos sobre diferentes materias, especialmente a nivel educativo, van a ser para nosotros completamente necesarias. Pareciera ser que todo esto causa un gran dolor de cabeza, pero no hay nada más lejano a la realidad que eso. La verdad, en todo caso, es que una investigación a nivel doctoral refleja para ustedes un avance no solamente intelectual, sino también un progreso desde el punto de vista científico. Ante este horizonte que les acabo de exponer, el doctorando, en algunas oportunidades, claro está, ingenuamente se conduce de forma pragmática y funcional al tratar de resolver, fíjense ustedes, al tratar de resolver en apariencia únicamente la problemática de discernir sobre el objeto, es decir, la cosa en sí que se va a explorar, que se va a escudriñar. Este comportamiento, sin duda alguna, desde el punto de vista de quien les habla, es el principal síntoma de un analfabetismo científico, inducido, por supuesto, en ciertas ocasiones por los propios orientadores, los propios colaboradores, en algunos casos los tutores, quienes buscan formar investigadores de factos y no verdaderos científicos. Para mí, como profesor universitario, como tutor también, resulta totalmente pertinente y necesario dar inicio a este trabajo de orden formativo que versa directamente sobre cómo pensar y cómo realizar una tesis de grado a nivel doctoral. Por supuesto, atendiendo a un proceso de exploración y de reconocimiento de acordados elementos
que fueron aprovechados en la propia construcción de la tesis doctoral de esta persona quien les habla. Fíjense que la elaboración de una tesis doctoral significa la oportunidad para usted, significa la dicha para cada investigador de exponer una cosmovisión totalmente revestida de rigurosidad científica que ofrezca una alternativa de solución a los diferentes problemas, a las diferentes coyunturas que se observan directamente en un tejido social que usted haya decidido abordar. En este orden, mis queridos investigadores, es oportuno mencionar que la ley de universidades, muy puntualmente en su artículo número 83, establece claramente los principios fundamentales para la investigación y su desarrollo. Refleja la misma ley que es trabajo de las universidades fomentar e impulsar el trabajo investigativo en sus propios estudiantes para que estos tengan la oportunidad de develar sus pensamientos, sus cosmovisiones, sus ideas, sus perspectivas y posturas ante una sociedad que está urgida de alimentarse de un buen conocimiento para poder aprovecharlo y establecer rápidamente soluciones que son viables directamente a la salud de la vida social. Todo ello, por supuesto, es de una manera completamente dichosa para mi persona argumentarlo bajo ciertas concepciones, tomando en consideración evidentemente que una tesis doctoral es un documento que se configura a partir de un trabajo profundo, de un trabajo riguroso, de un trabajo de investigación o incluso de una reflexión. Hay autores que por supuesto difieren de ello, hay algunos, muchos diría yo, que comparten este punto de vista. La tesis doctoral simplemente es un documento que se configura a partir de un trabajo profundo, riguroso de investigación, pero también es muy conveniente mencionar que esta tesis doctoral representa en sí mismo, significa para los investigadores ese punto de partida, ese inicio que le da la garantía de reconocerse a sí mismo como un explorador, como un antropólogo de la historia, como un antropólogo de la vida social y por supuesto un investigador en su más completa expresión. Este curso, el cual he decidido denominar Pensando y Haciendo una Tesis, constituye básicamente una orientación para aquellos que se inician directamente en la edificación misma con un enfoque interpretativo que proporciona aspectos teóricos así como también prácticos que son totalmente primordiales valorar en su elaboración. Lógicamente en ningún momento pretendo dejar por sentado que esto sea una investigación exhaustiva, porque recuerden ustedes que la investigación nace pero nunca finaliza. Siempre hay algo que investigar, siempre hay algo que develar, siempre hay algo que descubrir para el mundo. De ello, mientras exista un problema en una sociedad, habrá investigación. Entonces, mis queridos estudiantes, la forma como he decidido estructurar el presente material formativo versa directamente sobre los aspectos más importantes que estructuran y constituyen una tesis doctoral, tales como el acercamiento a la experiencia de las vivencias. ¿Por qué lo expreso inicialmente de esta forma? Porque vamos a navegar por los senderos de una tesis doctoral bajo el enfoque cualitativo, es decir, el interpretativo, pero también con un enfoque completamente fenomenológico hermenéutico. Más adelante les explicaré el por qué he decidido abordar este método, partiendo del hecho de que es importante que nosotros captemos como investigadores la significancia, la importancia y el valor que tiene cada aspecto de la vida del ser humano para el propio ser humano. En términos cuantitativos, este acercamiento a la experiencia de las vivencias, o desde la vivencia, sería en todo caso el planteamiento del problema. En un segundo episodio me concentraré directamente en explicarles cómo se construye directamente ese ambiente teórico referencial y cómo construir, cómo edificar de forma epistémica cada uno de los elementos que le van a dar soporte y solidez, rigidez a su trabajo investigativo. Un tercer episodio constituido directamente por el recorrido epistemológico y metodológico, el cual directamente se menciona en él y de forma detallada el paradigma y el método utilizado por el investigador. Es decir, un cuarto episodio donde la investigación pudiera ser nombrada directamente como la experiencia vivida del descubierto, es decir, la revelación de los hallazgos, el resultado de la exploración. Un quinto elemento
a un quinto episodio titulado El aporte teórico o mi aporte teórico producto de la experiencia del descubierto. Fíjense que hay diferentes elementos, la forma en cómo se estructura la tesis doctoral siempre va a variar, especialmente cuando el investigador aborda directamente el paradigma cualitativo, puesto que decide utilizar terminología completamente opuesta o diferente a la empleada directamente por el enfoque cuantitativo. Un ejemplo de ello es que cuando en el enfoque cuantitativo hablamos del planteamiento del problema, en el cualitativo abordamos y nos acercamos a esa realidad. Dejamos de observarlo como un problema y nos adentramos en él como una situación que amerita un estudio y una explicación desde el sentir de los actores que se encuentran interviniendo en este proceso investigativo. Finalmente les hablaré acerca de las páginas preliminares. Recuerden ustedes que la intención es pensar y hacer una tesis, y no debemos dejar a un lado las páginas preliminares, que son un elemento de orden administrativo con características de obligatoriedad para la institución universitaria que solicita su trabajo de investigación en todo caso. Entonces, mis queridos amigos, para mí es un grato placer tenerles nuevamente en este proceso de formación que ventila directamente el Instituto Academia de Formación Jurídica, y bienvenidos sean siempre. Dios me lo bendiga. Comencemos. El acercamiento a la experiencia desde las vivencias. Como bien les había comentado, esta es la expresión que he decidido utilizar como base para dar inicio a la explicación y las orientaciones respectivas acerca de cómo dar inicio a su tesis doctoral. Recuerden ustedes que en la investigación cuantitativa se aborda directamente el planteamiento del problema. Acá, dentro del enfoque cualitativo, nos acercamos a esas realidades, caminamos dentro de esas experiencias y la explicamos directamente bajo las concepciones y percepciones de nuestro propio sentir. Entonces, mis queridos estudiantes e investigadores, como bien se los había comentado, la investigación cualitativa se orienta directamente a comprender, se orienta a profundizar directamente en los fenómenos o en los anómalos. Es un fenómeno, una situación irregular, una situación que está fuera de lo común, que sobresale por su extrañez. Es un anómalo es también una situación o un elemento que no comparte los mismos factores o no tiene la misma estructura de aquello que nosotros consideramos como lo cotidiano. Ahora bien, cuando decidimos explorarlos directamente, explorar ese fenómeno, ese anómalo, desde la perspectiva de los informantes, es decir, de las personas que nos han manifestado directamente la situación coyuntural en un ambiente natural y, por supuesto, en una relación con el contexto en las que ellos mismos habitan. Es importante recordar en todo momento, mi querido investigador, que el enfoque interpretativo, es decir, el cualitativo, se selecciona cuando usted busca primeramente entender el punto de vista de las personas a los que se va a investigar o aquellas personas que van a colaborar en su proceso de investigación acerca de las manifestaciones que les rodean, para poder ahondar directamente en sus experiencias, en sus opiniones y lógicamente en sus significados. Dicho de otra manera, es la forma en que estos directamente perciben subjetivamente su realidad. Ante este panorama que les expongo, es decir, el cualitativo, debo manifestarles que indudablemente para quien les habla es el paradigma ideal, es el enfoque ideal para poder adentrarse directamente en una situación coyuntural que requiere ser explorada y develada ante el mundo bajo una perspectiva completamente crítica, pero también subjetiva directamente, con las raíces de la comprensión del significado y lógicamente desde el mismo hecho y el deseo de poder ahondar en ella y dar una explicación sobre lo que directamente está sucediendo dentro de este contexto problemático, dentro de la situación que nosotros llamamos fenómeno. Tengan ustedes en cuenta que la estructura de una tesis doctoral con un enfoque cualitativo suele variar muchísimo en su terminología.
Y por supuesto todo ello nace de la naturaleza de la propia investigación y obedece directamente a los propios intereses de usted como investigador, conservando por supuesto el orden, metodológicamente hablando, que es necesario cumplir y atender en función de la propia construcción y respondiendo a la normativa de la institución ante la cual se va a presentar su investigación. La organización de su tesis doctoral va a develar directamente o puntualmente un entramado de dimensiones filosóficas. Para ello les voy a sugerir la lectura del libro La matriz epistémica en los trabajos de investigación, desarrollado y escrito por quien les habla y que ustedes pueden ver en pantalla. Es un entramado de dimensiones, de posturas, de conocimiento que se van a manifestar o que usted va a presentar de acuerdo a sus propias consideraciones y realidades. En una primera dimensión, que es decir, la heurística, esta directamente responde a la pregunta del por qué usted va a hacer ese estudio. Se expresa directamente en el problema de la investigación y permite situarlo a su persona rápidamente en el debate académico nacional e internacional sobre el desarrollo científico de una disciplina que se encuentra completamente en estudio. Aquí, en esta dimensión heurística, usted va a argumentar la existencia de un problema que requiere ser abordado desde la acción científica rigurosa. Va a develar directamente la contradicción innamente, directamente del objeto de estudio. En todo caso, mi estimado investigador, usted va a establecer directamente en qué consiste el conflicto y por qué usted aborda ese conflicto. Seguidamente, una dimensión teológica que está directamente relacionada con la pregunta ¿para qué se hace la investigación? ¿Por qué usted necesita realizar esa investigación? Esto se refiere directamente a la importancia, al sentido, por supuesto al significado de la misma, la propia necesidad de desarrollarla en función del propio crecimiento y de la salud de la vida pública, la salud de la vida social. Se va a manifestar esta dimensión teológica directamente dentro de lo que es el planteamiento del problema y va a reflejar la pertinencia social, va a expresar la pertinencia teórica e institucional de esta propia investigación. Se usaron por supuesto las dimensiones epistemológicas que se derivan directamente de los enigmas investigativos, de los cuales más adelante les voy a mostrar o les voy a explicar. Directamente continuamos con una dimensión epistémica y esta le permite a usted poder pensar qué se estudia, mientras en las anteriores dimensiones, tanto en la heurística como en la teológica, la heurística, les reitero, le permite a usted poder generar el enigma del por qué se hace el estudio. La heurística, la dimensión teológica, ofrece directamente el propósito del estudio, para qué se estudia. Acá, en la dimensión epistémica, le va a permitir a usted pensar, reflexionar, filosofar sobre lo que se estudia directamente. Admite, por supuesto, responder al debate teórico, al debate ontológico de sus propios pensamientos y que se encuentran directamente relacionados con la tradición investigativa y con el desarrollo de las diferentes disciplinas que se van a estudiar, sobre las cuales el tesista, es decir, usted, va a utilizar para poder construir los referentes epistémicos, que no es más que aquel entrelazamiento de los diferentes desarrollos teóricos y empíricos objeto del estudio. Son aquellos diferentes aportes que hicieron personas intelectuales como usted, que han dado soluciones, que han tratado, que han explicado hechos coyunturales de una sociedad que tanto amerita de esta explicación. Continuamente una dimensión metodológica, ¿no? Una dimensión metodológica la cual lo remite a usted directamente a abordar un método utilizado, a decidir qué método va a emplear para poder estructurar, para poder profundizar directamente en su proceso de investigación. Aquí usted va a tener que definir cuál es, reitero, no solamente el método, sino el diseño del método que va a emplear, cuál va a ser el enfoque que le va a dar ese método y cómo usted lo va a estructurar. Tenga usted en cuenta que, si bien es cierto, en la investigación cuantitativa, el método obedece directamente a unos parámetros, a unos protocolos completamente definidos. Acá usted va a tener la oportunidad de establecer directamente la forma como usted va a investigar. La metodología de la investigación
refleja directamente ese derecho que tiene usted de poder decidir cualitativamente, claro está, de qué forma usted va a investigar. En este caso vamos a abordar, por supuesto, el método fenomenológico hermenéutico. Ante todo esto, es importante manifestarles que de todo ello se devela que la epísteme que usted va a reflejar, que es la epísteme, es el conocimiento verdadero. La epísteme es la dimensión del conocimiento que usted es capaz de producir de forma original y genuina, ¿no? Entonces, esta epísteme es el hilo conductor de su investigación. Es la forma armónica y coherente que usted le da al conocimiento que va a mostrar, que va a develar, que va a manifestar. De allí que todo lo que pueda producir directamente el investigador sigue un proceso de orden metodológico, sigue un proceso de orden epistémico, sigue un proceso de orden heurístico, sigue un proceso de orden heurístico, entre otros. Entonces, aquí todo este abordaje de los diferentes conocimientos que ya les he mencionado, le va a permitir a usted, como investigador, poder construir esa epísteme que tanto es requerido, es decir, su teoría de la situación que ha decidido investigar. Por último, la dimensión de los resultados, que se refiere directamente a los principales aportes del investigador y su significancia praxeológica. ¿Para qué? Para poder expresar, para poder explicar la situación, la cual usted ha investigado de una manera totalmente coherente, como ya se los había indicado. Las conclusiones, que no podemos dejarla de un lado, es decir, su reflexión, su conclusión, va a ser también considerada como un aporte teórico de su persona como investigador. Por supuesto, todo esto va a emerger de un cúmulo de reflexiones, de un cúmulo de pensamiento, de un cúmulo de análisis teórico y de aspectos que de orden categórico le van a permitir a usted poder expresarse abiertamente, de forma segura y consolidada sobre las diferentes teorías que usted es capaz de desarrollar, que usted es capaz de producir en su propia tesis doctoral. Ahora, fíjense que en este primer episodio, como ya muy bien se los he comentado, el investigador suele utilizar una terminología bastante variada que en algunas oportunidades suele contrastar directamente con el paradigma cuantitativo. Fíjense, reitero nuevamente que mientras en el paradigma cuantitativo se aborda el planteamiento del problema, en el cualitativo hablamos de diferentes aspectos, tales como la aprehensión de la realidad, el ámbito contextual, una mirada a la vivencia universitaria, la realidad contextual, el acercamiento a la realidad, el entramado teórico, el contexto empírico, la contextualización de la realidad, una visión de la realidad. Es decir, usted va a tener una gran gama, una inmensa posibilidad de poder acercarse al problema y describirlo de la forma como usted lo siente, como usted lo percibe, como usted lo observa claramente. En este sentido, insisto, voy a destacar este primer episodio como el acercamiento a las realidades, a la experiencia desde la vivencia. En este aspecto usted lo va a entender directamente como el primer enfoque que se va a desarrollar directamente después de la selección de la temática que ha decidido abordar. ¿Por qué les digo esto? Porque todo ello debe ser definido directamente como una descripción de la situación o de la realidad problemática, donde parte de una revisión general y luego se reduce en forma delimitada y en concreta. Una delimitación que más adelante les hablaré de una manera mucho más específica. Entonces, en este inicio del proceso cualitativo que usted ha decidido, en la cual usted ha decidido caminar, este es el momento de una tesis de grado en la cual usted como investigador expone el asunto, muestra, manifiesta, describe la cuestión que se tiene objeto a estudiar o a aclarar, mejor dicho. Representa la base de todo estudio y es allí, precisamente allí, en este planteamiento del problema, es allí, en este acercamiento a la experiencia desde la vivencia, donde se concibe la idea central del estudio o de la investigación. Tenga usted presente que un buen acercamiento a la experiencia desde las vivencias y en consecuencia una exposición de su parte, de forma clara, de forma detallada, de manera precisa, va a despertar el interés de la comunidad científica y lo va a conducir directamente a enfocarla de acuerdo con un orden mucho más lógico
mucho más coherente y va a asumir que su investigación diferirá. Tenga usted la seguridad de ello, diferirá de otras investigaciones en cualquier contexto. Entonces, es importante que usted reconozca que en el método, que con el enfoque cualitativo, no puede existir la ritualidad de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un método rígido ni obedece a rituales metodológicos para poder enunciarlo, al igual que las demás dimensiones o configuraciones de la investigación que usted ha decidido develar. En este proceso se le permite a usted, en la investigación cualitativa, se le permite a usted poder establecer, estructurar su forma de investigar esa realidad. Hay autores tales como Fidias Arias, quien expone en su doctrina que plantear un problema directamente es todo aquello que amerita ser resuelto. Señala Fidias Arias incluso que si no hay necesidad de encontrar una solución, entonces no existe un problema. El mismo autor sostiene incluso que el problema de la investigación es de conocimiento y constituye directamente el principal centro de atención, óigase, el principal centro de atención que genera interrogantes, que genera enigmas sobre un aspecto no conocido de una realidad. Entonces, todo ello es importante que usted lo vaya abordando directamente en el planteamiento del problema o en el acercamiento a la experiencia desde las vivencias. ¿De cuáles vivencias? De las personas que le van a permitir darle información, que van a colaborar con su investigación, incluso desde su propia vivencia. En términos metodológicos, suele también ser el primer apartado de una tesis. Aquí en este primer apartado, usted pretenderá responder a la pregunta fundamental, como ya se lo había comentado desde el punto de vista heurístico: ¿qué investigar? ¿Qué investigar? De modo que directamente este acercamiento le pueda dar una orientación y por supuesto pueda justificar el desarrollo del proceso de investigación que usted ha decidido iniciar. Tenga incluso la necesidad en todo momento de recordar que la investigación cualitativa, desde la postura de muchos autores, comienza directamente con la selección del anómalo a investigar. ¿Debido a qué? Debido a la importancia para el investigador. En este orden, mis queridos estudiantes, cuando usted ha decidido ir en la búsqueda y por supuesto el encuentro de un conocimiento novedoso, usted se va a encontrar también con un devenir signado de hechos diversos, directamente por el momento histórico y directamente también en el ser de la propia investigación. Entonces, esta búsqueda de conocimiento, que va a estar reflejada y protagonizada por su persona, va a representar una actividad que va a generar grandes satisfacciones, va a generar mucha cosecha para una sociedad que, reitero, insisto, se encuentra abre sus brazos, le abre sus brazos a usted para que le entregue ese conocimiento y pueda ser utilizado para la humanidad, para el bien de la humanidad. Entonces, pues por ello directamente que las mismas universidades, e incluso el propio investigador, debe estar consciente de que este conocimiento que va a develar debe ser un conocimiento nuevo para todos, debe ser un conocimiento nuevo que debe ser obtenido a través de un procedimiento metodológico previamente establecido, reconocido, o incluso a través de un procedimiento metodológico que sea totalmente argumentado para poder ser refutado por otros sectores de la sociedad científica. El conocimiento, por supuesto, va a representar directamente la indagación que le permite acceder a otras maneras de pensar desde el punto de vista, desde un enfoque cognoscente. Entonces, plantear una situación irregular, acercarse a un problema desde la vivencia, acercarse directamente a la experiencia, a esa situación conflictiva, dentro de lo que es el enfoque de la investigación cualitativa, realmente es una aproximación global de las diferentes situaciones sociales para poder explorarlas, para poder describirlas, para poder comprenderlas y a partir de ese momento usted como investigador obtener un conocimiento desde ese contexto, desde esa realidad, porque incluso al observar una realidad, una situación conflictiva, usted obtiene un conocimiento. Ese conocimiento previo va a ser utilizado por usted para poder dar inicio a ese proceso de categorización
de categorización, insisto, para comenzar a estructurar la tesis doctoral, que indudablemente será para usted una gran situación de alegría. Fíjense que es importante que usted también asuma que hay actitudes que debe adoptar. Por supuesto, se los voy a manifestar bajo el enfoque completamente personal. Entonces, todo ello producto de las experiencias propias que han sido vividas, en donde el investigador, de una manera u otra, cuando accede al campo de estudio, debe asumir una actitud completamente abierta, debe asumir una actitud completamente ingenua. ¿Por qué ingenua? Porque el gran problema de las investigaciones, o al momento de abordar una situación para poder investigarla, es que no nos despojamos, o el investigador no se despoja de los prejuicios, es decir, del conocimiento ya adquirido. Para poder abordar un proceso o una realidad e iniciar una investigación en su propio seno, usted como investigador debe despojarse de los prejuicios que más adelante pudieran afectarle. Despójese de los prejuicios, sea ingenuo en la investigación, para que sea completamente original, para que sea completamente abierta y pueda ver lo que otros no pueden ver. ¿Por qué? Porque la realidad que usted estudia le va a manifestar una diversidad de situaciones que solamente puede acercarse, que solamente pueden ser accesibles a ella a través de la ingenuidad del investigador. Ahora, plantear la situación problemática directamente es construir, es construir el objeto de estudio, es elaborar de una manera compleja de parte del investigador una situación que se observa, pero expresarla posteriormente de la forma más simple posible para que pueda ser entendida por los diferentes extractos sociales. ¿Cuáles son los diferentes criterios que yo le sugiero para que usted pueda plantear un problema en su tesis doctoral? Bueno, directamente formular el problema claramente y sin ningún tipo de ambigüedad, y de una manera completamente segura, sólida, efectuar una recolección de la información a través de diferentes técnicas e instrumentos vinculados al paradigma cualitativo. Esos paradigmas o esos métodos, por supuesto, les explicará más adelante, a objeto de poder asentar mucho más esta información que les estoy dando. Tener un conocimiento amplio sobre el tema, sobre ese fenómeno, sobre ese anómalo, tener evidentemente un legítimo interés en investigar, pero también un legítimo interés en producir un conocimiento nuevo. Es por ello que cuando hablamos de ese acercamiento a la realidad o a las experiencias de las vivencias, es decir, al planteamiento del problema, también debemos enfocarlo, debemos abordarlo desde el punto de vista general, porque esa es nuestra primera acción. Lo abordamos desde una manera general. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo concreto no representa desde el primer plano lo necesario que usted debe conocer. Es decir, una realidad debe ser abordada de una manera completamente distante y poco a poco irnos a acercarnos. Entonces, es completamente resaltante manifestar que el punto de partida de su propia investigación cualitativa se presenta, o directamente es la presencia del investigador en el hábitat donde comienza su investigación. No sé si me hago explicar. Usted debe ubicarse directamente en ese fenómeno, usted debe adentrarse directamente en el hábitat que usted va a estudiar, debe poder explorarlo desde su propia realidad para poder concentrarse directamente, observar, detallar y decidir qué objeto o qué elemento de manera puntual usted va a abordar como investigador. ¿Qué quiere decir todo esto? Que usted va a tener que delimitar el problema, porque ya lo ha abordado de forma general y seguidamente lo va a delimitar, como bien se lo explicaré en una posterior intervención, donde cada uno de los aspectos fundamentales que ya les he mencionado va a ser completamente necesario abordarlo. Entonces, mis queridos amigos, vamos a tomarnos un café y continuamos y abordamos directamente la delimitación del fenómeno. Continuamos. La delimitación del fenómeno. Este es otro de los elementos fundamentales en cuanto a la estructuración del acercamiento a la experiencia desde las vivencias. Pero voy a aprovechar esta oportunidad también para incrustar dentro de esta temática también lo conducente a los enigmas de la investigación. Hay interrogantes que surgen directamente cuando el investigador se adentra
dentro de ese hábitat problemático o situación coyuntural que, desde acuerdo a su punto de vista, ha generado un hecho a explorar y, por supuesto, escudriñar para poder darle un significado y descubrirlo ante la sociedad. En todo caso, mis estimados investigadores, cuando hablamos de la problemática, la cual ya ha sido individualizada, esto significa directamente enfocar en términos concretos el área de interés de estudios. Representa el poder especificar sus alcances, determinar sus límites incluso. Es decir, llevar el problema de investigación que usted ha decidido desarrollar, de una situación o de una dificultad muy grande, de difícil solución, a una realidad concreta y ciertamente fácil de manejar por usted. Es uno de los aspectos, hablando de la delimitación de los problemas, del problema, es uno de los aspectos más importantes de toda indagación, debido a que en ella directamente se menciona con más claridad y exactitud el anómalo seleccionado. Hay autores tales como Sabino quienes consideran directamente que la delimitación del problema debe efectuarse directamente en cuanto al tiempo y el espacio, y para ello se generan una cantidad de clasificaciones de la delimitación, ya sea territorial, espacial, entre otras, y les voy a comentar de forma muy breve que todo esto, por supuesto, va a representar diferentes estrategias que el investigador va a tener que abordar una vez decidida o una vez decidido cuál es el punto de encuentro de su propia exploración. En la medida en que el fenómeno bajo la observación esté claramente formulado por el investigador y aislado, se favorecerá toda la posibilidad de que para el investigador es necesario tener en cuenta. Por supuesto, todo esto le va a permitir a usted no perderse en el transcurrir de su propia investigación. Ahora se lo digo porque indudablemente es más fácil trabajar en situaciones específicas que en situaciones generales. En la delimitación deben establecerse directamente los límites de la investigación en términos de espacios, en términos de tiempo y en términos de contenido, incluso hasta de universo. Por supuesto, existen una variedad, como ya se los había comentado, de delimitaciones que el propio investigador habrá de considerar para poder desarrollar abiertamente su investigación de una manera muy específica, tales como la delimitación espacial, la temporal, la delimitación del universo, la delimitación del contenido, la delimitación que es uno de los elementos más importantes para poder favorecer su propio desarrollo. Cuando me refiero a la delimitación espacial, trato de manifestarle directamente todo lo concerniente al área geográfica en donde se va a desarrollar la investigación. La delimitación temporal hace referencia directamente al periodo o lapso de tiempo seleccionado para realizar la investigación. La delimitación del universo incumbe directamente la población, las unidades, el sector en la que se va a aplicar algunas de las técnicas en la recolección de la información. Este es muy importante y no se debe olvidar. Y la delimitación de contenido directamente, que se refiere al aspecto específico, al aspecto puntual del tema que usted va a abordar, del tema que se desea investigar. Por supuesto que todo ello responde a qué aspectos concretos usted ha decidido analizar. Hay autores que manifiestan de una manera completamente científica, educativa, académica, y definen el fenómeno objeto de estudio dentro de una ciencia. Expresan directamente que el objeto de estudio es una ciencia y esta en sí misma representa una porción de la realidad, donde recae la cognición de la misma. Es decir, esa pequeña porción de la realidad que usted ha escogido en sí misma constituye la delimitación del problema objeto de estudio. Eso es lo importante acá. En razón de lo anterior, por supuesto, surgen muchísimas formas de poder expresar la forma en cómo se ha delimitado uno de los problemas. Uno de ellos pudiera mencionarles abiertamente, y cito uno de los párrafos extraído directamente de la tesis doctoral, la formación ética, moral y cívica en el contexto del currículo nacional bolivariano, donde el investigador manifiesta abiertamente
que logró observar y sentir vivencialmente en los centros educacionales, Marista, Técnica Maracay, Agustín Codazzi, a nivel media general, un comportamiento anormal en lo referente a los valores de justicia, de libertad, de igualdad y solidaridad de parte del alumno. ¿Qué quiere decir todo esto? Este ejemplo nos lleva a considerar directamente que el investigador, en este caso, ha señalado y ha puntualizado en qué área específicamente va a abordar, es decir, ha delimitado ese problema. Fíjense que la investigación debe reflejar, debe tener esta estructura a objeto de poder ser totalmente coherente y mostrar una rigurosidad científica que es exigida directamente por los centros universitarios o por las entidades que le exigen esa investigación. Pero una vez que el investigador ha delimitado de una manera eficaz, eficiente el problema, objeto de estudio, se presentan los enigmas, porque toda realidad genera interrogantes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucede? He allí diferentes interrogantes, distintos enigmas que usted como investigador debe considerar y que sabrá reconocer que, reitero, en la misma realidad del problema se pueden presentar esas situaciones que requieren una respuesta. Una vez develado directamente el hecho conflictivo, es posible directamente que usted pueda descubrir nuevas problemáticas que demanden su interés. Y es allí donde nacen directamente los enigmas de la investigación, debido a que ella orientan directamente hacia respuestas que buscan ser aclaradas durante todo el proceso investigativo. Hablar de los enigmas epistémicos es referirse a todos aquellos que le dan sentido a la actividad investigadora. La relevancia, la oportunidad y novedad del tema va a determinar en buena parte el impacto que ésta va a tener en el mundo entero y por supuesto ese estudio a nivel de sociedad. Una investigación que redunda, desde un punto de vista por supuesto personal, una investigación que redunda reiterativamente en fórmulas ya estudiadas, sin posibilidad de aportar nada nuevo, constituye, mis queridos estudiantes, mis queridos alumnos, en una pérdida de tiempo para usted como investigador. Entonces, encuentre realidades que permitan, por supuesto, que se puedan desarrollar investigaciones. Como bien lo señalaba Fides Arias, toda realidad genera un problema, toda situación genera una situación de investigar. Si no hay un problema, entonces no hay nada que investigar. Entonces, en opinión de muchos autores, reflejan directamente que los enigmas integrados en el acercamiento directamente desde la vivencia tienen por características notables, óigase bien, la generación y el deseo del saber del investigador. Entonces son preguntas que de una u otra manera inauguran la investigación. No son de interés teórico, sino completamente práctico, los que ponen en marcha la investigación que usted ha decidido emprender. Por supuesto que todo lo anterior implica que estará relanzando y se estará consolidando en su forma, en su manera, en su deseo, en su impulso de seguir y continuar curioseando lo desconocido, puesto que esta es una de las grandes finalidades del investigador, conocer lo desconocido, navegar en las aguas y profundidades de aquello que no ha sido abordado en otras oportunidades. Ese es el norte del investigador. Entonces, la formulación de los enigmas epistémicos de la investigación se muestran completamente impregnados de gran importancia, ya que se emplean como una guía para el desarrollo, óigase, para el desarrollo de cada uno de los pasos de la indagación. Entonces, es ahí uno de los grandes fundamentos en este acercamiento de la realidad y continuamos develándola y desentrañándola. Entonces, continuamos directamente con los propósitos de la investigación, tanto general como específicos o delimitados. Me encanta llamarlos los propósitos y finalidades de la investigación. Vamos a abordarlo. Adentrarnos en los propósitos de la investigación representa en sí mismo considerar y plasmar cuál es la finalidad de la indagación. Los propósitos de la investigación, tanto filosóficos como delimitados, como he decidido llamarlos, van a nacer directamente de los enigmas epistémicos o interrogantes que van a permitir que estos propósitos tengan cuerpo y solidez. Estos propósitos orientan las acciones y decisiones durante todo el devenir
del proceso y le dan direccionalidad a su investigación. Tienen un lugar completamente privilegiado en relación con otros elementos que orientan y organizan el proceso investigativo, y también centrales como las preguntas y las hipótesis, que de una u otra manera también forman parte de este proceso de exploración científica. Las investigaciones, como ya ustedes conocen y saben, constan de diferentes momentos que en sí mismas constituyen un reto y de la misma manera una oportunidad para develar un producto académico totalmente diferente y adaptado a las diferentes necesidades como resultado directamente de la observación de una anomalía existente en un escenario considerado por el investigador. Es por ello, mis estimados profesionales, que los propósitos constituyen el núcleo de cualquier investigación, tanto en lo esencial como en lo fundamental, ya que una buena investigación consiste en identificar, y es muy bueno que ustedes asuman esta realidad, esta posición filosófica, que estas consisten en identificar unas buenas metas relevantes y darles una respuesta adecuada, porque básicamente los propósitos son el elemento central de su tesis doctoral. Tamayo y Tamayo, en una de sus tantas exploraciones y doctrinas que de orden educativo se encuentran expuestas al mundo entero, ha manifestado reiterativamente que los propósitos son el enunciado claro y preciso de los objetivos de la investigación. Lo define como metas, lo define como propósito, lo define como fines, logros, totalmente conducente, determinado, y estima incluso que es necesario reconocerlos como el eje central de cualquier investigación, y por lo tanto el planteamiento de lo mismo va a significar para el investigador la fase más importante del proceso indagativo, ya que estos, es decir, los proyectos de investigación, pueden fracasar principalmente por la falta de propósitos claramente definidos. Es por ello, mi estimado y muy respetado investigador, estudiante, doctorante, tesista, que los propósitos de la investigación tienen que estar totalmente pero muy bien establecidos por su persona y tener finalidades, que valga esta la expresión, muy claras. Entonces, el propósito de la investigación, desde un punto de vista amplio, precisa directamente la finalidad del estudio en cuanto a sus expectativas, en cuanto a sus alcances, todo esto por supuesto dentro de las diferentes consideraciones de viabilidad, consideraciones que orientan directamente la investigación y permiten mantener una constante de referencia en el trabajo a ejecutarse. Básicamente, para el investigador el propósito general o el propósito filosófico es la expresión concreta de la investigación e indica lo que se quiere comprender. Vamos a ver un ejemplo claro de ello más adelante. Ahora, cuando me refiero directamente a los propósitos específicos o los propósitos delimitados, me gusta muchísimo abordarlo de esta forma cuando lógicamente nos encontramos directamente adentrados en la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, los propósitos de la investigación delimitados, claro está, son las diferentes acciones concretas a cumplir directamente por parte de su persona, es decir, el investigador. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito filosófico. Entonces, considero totalmente relevante, importante que usted entienda que es necesario establecer propósitos claros, es necesario establecer propósitos precisos de acuerdo a la naturaleza de la investigación, motivo por el cual es importante que en la redacción de sus objetivos deban ser seleccionadas las palabras claves que más se adecúen directamente con exactitud al propósito investigativo. Es por ello que usted debe mantener una postura clara y un criterio totalmente definido para poder redactar de una manera cogniscente los propósitos. Entonces, los propósitos de la investigación, para nosotros los investigadores en investigación cualitativa, se deben emplear para ello diferentes verbos de carácter finalista. ¿Por qué? Porque representa una estrategia directamente para valorar si la formulación de un objetivo se puede encontrar directamente en una consecución. De esta forma, por supuesto, si se tiene un propósito filosófico como comprender
el significado de la formación ética, moral y cívica en el contexto nacional bolivariano, el investigador, por supuesto, imaginará que los resultados tendrán que ver directamente con el sentir del o los actores intervinientes. Se dará cuenta que el verbo comprender le ayudará directamente a vislumbrar el posible resultado que obtendrá. Entonces, utilice verbos finalistas en la elaboración y la redacción de sus propósitos, tanto el filosófico como el delimitado. Entonces, el para qué. El para qué es otro de los interrogantes que usted debe formularse al momento de redactar los propósitos en sus diferentes niveles, ¿no? Reitero que es importante que usted estime comenzar con un verbo en infinitivo o finalista. También que considere que la selección de los verbos deben incluso implicar logros relacionados directamente con la generación de conocimiento y no meramente actividades. Profundizar es un logro, es un verbo finalista, muy adecuado en la mayoría de las investigaciones. Entonces, el investigador debe plantearse verbos infinitivos de manera tal que estos se alcancen directamente a través de la realización del estudio y, por supuesto, empleando el tiempo estipulado para ello. Algunos de los verbos infinitivos que habitualmente suelen utilizarse en investigación cualitativa son aquellos tales como interpretar, comprender, mostrar, buscar, generar, visualizar, sentir, describir, diagnosticar, indagar. Como usted puede darse cuenta, al momento de emplear cada uno de estos elementos o cada uno de estos verbos infinitivos, lo que se persigue con ellos es el logro de la acción. Generar. Entonces, esta parte, en la construcción de su propósito, tanto filosófico como específico, usted le dará a entender al lector, develará cuál es la finalidad abiertamente de su trabajo investigativo. En todo caso, mis estimados profesionales, tanto la construcción del propósito filosófico como de los propósitos delimitados se emplean directamente verbos nobles, también llamados verbos finalistas, que propician la comprensión, que propician el poder distinguir directamente el resultado que como investigador usted espera de la propia investigación. En todo caso, vamos a continuar develando directamente, pero hablaremos ahora sobre la justificación de la investigación. Toda justificación, o mejor dicho, toda investigación tiene una justificación, tiene una razón de ser, tiene un porqué, es decir, una fundamentación teórica que permite dar a conocer el motivo de su desarrollo, cuál es la utilidad que prestará a la sociedad, por qué la delimitación se concretó en un espacio de tiempo, la selección de los actores colaboradores, y finalmente demuestra que la investigación es realizable. Todo esto es la justificación de la investigación, pero se pueden registrar, manifestarse mucho más motivos de acuerdo a la perspectiva y a la consideración del investigador, porque es el investigador quien devela ese sentir, esa emoción. Entonces, todos los elementos son, por lo general, mi estimado tesista, todos aquellos que conforman la investigación, todos aquellos que conforman la justificación, pero no existe un consenso entre los diferentes especialistas para afirmar que son los únicos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que indudablemente, reitero, van a ser sus propias motivaciones las que permitirán expresar cuál es la justificación, qué es lo que motiva directamente la investigación que usted está desarrollando. Según el diccionario de la Real Academia Española, justificar es indicar una causa, es expresar un motivo, es describir una razón, todo aquello que puede justificar algo. En otras palabras, es una operación completamente racional a través del cual usted, como investigador, busca fundamentar sus actos, sus creencias y conocimientos a través de un escrito. En este sentido, el propósito de la justificación siempre será el de poder argumentar, fundamentar ante terceros, ante lectores, ante jurados e instituciones y otros la necesidad de valorar o entender un problema y que los resultados que se obtengan de ellos serán beneficiosos para la sociedad.
debo manifestarles que la justificación en el campo de la ciencia directamente atiende a la resolución de un o de algún problema, algún vacío científico que deba cubrirse total o parcialmente, pero que amerite de una u otra manera, con una argumentación contundente, su desarrollo. Es decir, mis estimados, el fin o el propósito fundamental de esta justificación, en la justificación, es el de remarcar la relevancia y pertinencia de esta investigación, que en sí misma reviste varios enfoques. En este sentido, busca brindar una síntesis conceptual directamente de todo lo que usted ha pretendido realizar. Pero existen varias justificaciones en un proceso investigativo. Hay justificaciones teóricas, justificaciones prácticas, justificaciones metodológicas, justificaciones sociales, justificaciones por conveniencia, justificaciones económicas, justificaciones técnicas y, por supuesto, las justificaciones de orden doctrinario. Las teóricas, por supuesto, reflejan o detallan la inquietud del investigador por profundizar los diferentes enfoques teóricos que trata el problema que se busca explicar. Por supuesto, todo ello a fin de avanzar en el conocimiento en una línea de investigación. Una investigación de orden práctico, por el contrario, busca manifestar que se pueden generar diferentes aportes, directos o indirectos, relacionados a la problemática que se ha estudiado. Y así sucesivamente, como por ejemplo la metodológica. La metodológica justifica metodológicamente, y que valga esta expresión, cuando se propone, se desarrolla un nuevo modelo, un nuevo método o estrategia que permita obtener un conocimiento válido y, por supuesto, confiable. Debo mencionar incluso que todo este tipo de justificaciones dependerá, por supuesto, de la habilidad que usted detente en determinarla o en seleccionarla. Lo que busca, cuál es su realidad en sí misma, por qué usted está realizando esta investigación. Entonces, como bien ya se había podido apreciar en otras perspectivas, lógicamente usted debe aclarar ciertamente cuáles son las diferentes formas, los métodos que van a procurar, lógicamente, el desarrollo pleno de esa investigación. Y esta justificación va a formar parte clave de su propia vida como investigador. La investigación cualitativa en sí misma refleja un proceso de comprensión de una realidad, pero esta debe estar justificada. Debe estar justificada, ¿por qué? Porque representa una realidad y una relevancia social. Representa su investigación una utilidad pública, una utilidad social. Representa su investigación un proceso viable que puede llevarse tranquilamente por un buen camino. Entonces, tradicionalmente, en metodología de la investigación se plantean directamente necesidades, se plantean beneficios, se plantea la importancia del problema, que son todos estos elementos sumamente interesantes a desarrollar y a develar, a describir, a desentramar directamente dentro de su propio proceso indagador. La investigación procura esto, mostrar esa necesidad, mostrar y procurar que el lector, que la institución la cual solicitó la investigación, encuentre en sí misma ese motivo por el cual ella fue realizada. Hay uno de los elementos también interesantes, no solamente de la investigación, de la justificación, sino también de la línea de investigación que usted deberá seleccionar, y por supuesto ella va a nacer directamente de las propias necesidades de la institución que se lo solicita. En este orden, la política de investigación, desarrollo e innovación de las universidades siempre va a buscar estar orientada a la solución de problemas que se encuentran presentes en la sociedad, donde se inserta la situación coyuntural y, por supuesto, donde usted está presente, porque ha decidido abordarla de una forma completamente prioritaria a los fines de poder develar una solución cualitativa o una interpretación de esa situación. Para lograr lo anterior, solo es posible, es decir, para determinar la línea investigativa, solo es posible a partir de un proceso totalmente participativo, donde se tendrán, por supuesto, en cuenta las diferentes áreas de conocimiento. Hay que tomar en cuenta incluso enfoques teóricos, enfoques metodológicos, la historia, la cultura y evidentemente los resultados obtenidos por la universidad. Una línea de investigación representa un enfoque que abarca diferentes conocimientos, que abarca diferentes actitudes, prácticas y perspectivas de análisis que permiten el desarrollo de proyectos, productos
y construido de manera sistémica alrededor de un tema de estudio. Ciertamente debo expresarles que estas líneas de investigación, las cuales son directamente determinadas por una universidad o por la universidad solicitante del trabajo de grado, orientan la actividad académica investigativa de ella misma. Por supuesto, orientan la formación de los investigadores en todas las áreas y tienen un sentido totalmente polisémico, justificado en las diferentes y múltiples percepciones de las que han sido objeto. Adicionalmente, las líneas investigativas conciben el trabajo tanto interdisciplinario como intradisciplinario, motivo por el cual su propósito esencial, escúchese bien, su propósito esencial es el de hacer inteligible y de un modo progresivo la estructura y funcionamiento del objeto de estudio. Lógicamente, por supuesto, genera productos tangibles e intangibles también, que se constituyen directamente de sus activos y legitiman la propia vigencia en el tiempo. Entonces, es muy posible que las instituciones educativas que solicitan su trabajo de grado deban o exijan la elaboración que usted se apegue directamente a una línea investigativa, como por ejemplo la acción social, el hecho participativo, entre otros. Dicho esto, mis estimados, continuamos en este proceso de indagación partiendo directamente de algunos propósitos, partiendo, de unos fundamentos que de orden epistémico siempre serán necesarios abordar, como lo es la matriz epistémica, de la cual me dispongo a escudriñar para ustedes. Llegamos a uno de los aspectos más cruciales en el acercamiento a la experiencia desde la vivencia. Me refiero directamente a la matriz epistémica de la investigación. Como ustedes ya conocen, en todo proceso de investigación se toman informaciones del mundo real, la transformación de estos en pesquisas pertinentes que están directamente relacionados con los objetivos que se persiguen y delimitados por la metodología puntualmente seleccionada. Ello indica que es usted, como investigador, quien toma la decisión sobre el modo de hacer investigación y de las técnicas para recolectar esa información. Por supuesto, todo ello le va a permitir a usted poder acercarse a esa realidad de la forma como usted pretende hacerlo. Nuestro muy querido autor de doctrina académica relacionada a la metodología de la investigación, como lo es Jesús Leal, afirma directamente que la matriz epistémica es, de una u otra manera, la fuente de origen de una cosmovisión ideológica, un paradigma, un método, una técnica o una estrategia adecuada para investigar la naturaleza de una realidad natural o social. Es el punto de encuentro, mis estimados investigadores, el punto de encuentro entre determinadas formas de conocer que adoptan las culturas humanas y la realidad. Concurren todos estos elementos de manera tal que, y oígase bien esto, concurren de manera tal que es el sitio de inicio para poder asignar significados de regularidad a los diferentes conceptos, categorías, leyes y principios que simbolizará directamente o transformará su dialéctica. Todas estas transformaciones a las cuales yo hago mención lo van a conllevar usted, al investigador, a un nivel mucho más alto de conocimiento, y son precisamente estos niveles los que definirán la dirección ideológica de la historia que usted va a plantear. En este orden, la matriz epistémica directamente atribuye firmeza al significado y la fundamentación que se genera y que se propone. La fundamentación epistémica hace directamente que el conocimiento particular adquiera un sentido colectivo en el contexto global en el que se fundarán directamente el espíritu del tiempo, que es capaz de mejorar sus condiciones de vida material, sus condiciones de vida espiritual. En este orden de ideas nace directamente de la matriz epistémica la epistemia, que no es otra cosa que el conocimiento verdadero, el conocimiento que sale de las propias entrañas del investigador, y que por supuesto todo es una consecuencia directa
del trabajo investigativo que ha desarrollado. Por consiguiente, la matriz epistémica representa para cada uno de los investigadores, para cada uno de los tesistas, un sistema de condiciones de pensar, un sistema de condiciones prelógico o un sistema de condiciones preconceptuales que generalmente son totalmente inconscientes, que constituyen la vida misma de la investigación. Es la verdad del discurso y no es el método lo que hace la investigación, es la verdad del discurso que nace de su propia fuente, es decir, de usted. Es por ello que cuando hablamos de la matriz epistémica nos estamos refiriendo directamente a la forma que origina y rige de manera de conocer un determinado contexto. Es un espacio donde usted va a tener directamente la decisión de poder establecer esas condiciones de pensar, esas condiciones de establecer preconceptos que le permitirán poder establecer directamente una fuente o un conocimiento completamente verdadero desde su punto de vista, es decir, la epistemia. Pero ¿cuáles son los elementos que involucran o que están presentes, que estructuran la matriz epistémica? Bueno, como ya se los había comentado, la matriz epistémica, en ella deben estar presentes un sistema prelógico y preconceptual que determinen directamente las condiciones de pensar. Ese sistema prelógico, ese sistema preconceptual, se refiere directamente al hecho que, como bien ya lo había comentado en una oportunidad anterior, usted como investigador debe desvestirse de toda esa cantidad de prejuicios que no le van a permitir poder acercarse a esa realidad, no le van a permitir poder generar un conocimiento nuevo, porque de lo contrario, por supuesto, estará contaminado. Dicho sea de paso, que es necesario que usted se desprenda de toda esa cantidad de prejuicios para que puedan emerger de usted, para que puedan emerger de esa conceptualización una manera de pensar diferente, un conocimiento fresco, un conocimiento adecuado a esa realidad y que es fruto, por supuesto, de su propio sentir. Entonces hay una cosmovisión, hay una mentalidad, hay una naturaleza de la realidad y, por supuesto, se genera de todo ello una epísteme. En todo caso, la matriz epistémica representa representa un paradigma creado por usted mismo a objeto de poder desarrollar su propia investigación, que evidentemente generará un resultado ciertamente abundante a favor de esta sociedad, de este mundo, de esta humanidad donde usted es un fiel participante. En todo caso, mis queridos amigos, cuando abordamos el acercamiento a las experiencias desde la realidad, nos estamos adentrando a un hábitat completamente que pudiera ser desconocido por nosotros, que pudiera ser también conocido, pero que en él se centra directamente una situación o una coyuntura que pasa a ser un fenómeno que permite ser observado y que, por supuesto, genera la inquietud de investigar el por qué se presenta esta situación irregular para que usted pueda realizar una investigación apiable. En todo caso, para mí es un placer siempre poder destacar los fundamentos que de corte académico están prestos directamente a fortalecer su ejercicio profesional y, en este caso, permitirle a usted como investigador poder desarrollar o dar inicio con una comprensión completamente clara y académica, por supuesto, apegado a fundamentos epistemológicos sobre el cómo realizar una tesis doctoral. Pero para poder, insisto en esto, dar inicio a una investigación doctoral y, consecuentemente, plasmarla, redactarla, usted debe conocer esas esencias epistémicas que son totalmente necesarias en el devenir del proceso educativo de todo investigador. Mis estimados estudiantes, nos vemos en una próxima oportunidad donde comentaremos lo referente a los recorridos y a la construcción epistémica en una tesis doctoral. Dios me la bendiga, se les quiere. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.